Dios les bendiga y sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Es un gusto, una alegría que hoy, sábado 3 de agosto, nos puedan acompañar en este estudio diario. Y hoy lleva por título Una prueba a la confianza, parte 2. Está en el segundo de Reyes 18, del 26 al 37. Así dice la palabra del Señor. Entonces dijo Eliakim, hijo de Hilcías, y Sebna, y Joa, al Rabsaces: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Y el Rabsaces les dijo: me ha enviado mi señor para decir esas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Entonces el Rabsaces se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo: oíd la palabra del gran rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amad y de Arfat? ¿Dónde está el Dios de Serbaín, de Ena y de Iba? ¿Pudieron esos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero el pueblo calló y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho: no le respondáis. Entonces Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaph, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras de el Rabsaces. Una prueba a la confianza, parte 2. El día de hoy vamos a continuar con este estudio, una parte 2 del tema que estuvimos viendo ayer, debido a la misma secuencia de la narrativa y también secuencia de los aprendizajes que nosotros podemos tener en este pasaje. Vamos a estar estudiando dos puntos, siendo el primero: a quién escucho. Vemos que el discurso del Rabsaces, aquel personaje general del ejército, de una gran parte del ejército de Asiria, vemos que él continúa, había llegado a Judá, estaba amenazando a todo el pueblo para que se rindiera, estaba menospreciando a Ezequías, estaba gloriando, ocupando un término, estaba resaltando, la palabra pues exacta, estaba resaltando más la fuerza del rey de Asiria. Entonces, vemos que continúa su discurso y tanto los personajes que salieron a recibirlo, que fue Eliakim, Sebna y Joa, ellos le pidieron: nosotros entendemos el arameo, por favor, háblanos en arameo, no queremos causar pánico en el pueblo ni aquellas personas que escuchen. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí con este personaje? Bueno, él dijo: pues no me importa el hecho de que ustedes entiendan el arameo, yo voy a hablar el mensaje del rey. ¿Por qué? Porque prácticamente él estaba diciendo: ustedes están en completa desgracia. No hay nada que los pueda librar, y más adelante va a detallar ese punto. Y es que preguntan, dice en el versículo 27, me ha enviado mi señor para decir esas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer, y dicen acá, su propio estiércol y beber su propia orina junto con vosotros. Prácticamente está diciendo: ustedes están en vergüenza, ustedes están a un paso de ser conquistados, no tienen ni siquiera a dónde huir, y no importa si van a escucharlo, pero van a escucharlo nuevamente a viva voz de mi parte. Y es que lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros vemos, lo que nosotros podemos palpar, es muy determinante. ¿Por qué? Porque hablando de un aspecto educativo, los estilos de aprendizaje permiten que los estudiantes puedan adquirir los conocimientos, que les sea más fácil a los que son visuales, los que son auditivos, los que son kinestésicos,
más adelante. Pero también lo que nosotros escuchamos, independientemente de el estilo de aprendizaje que tengamos, lo que nosotros escuchamos siempre es determinante para la reacción que vamos a tener. Entonces, a causa de esto, este personaje, el Rapsaces, empieza a gritar, con la intención de que todos escuchen lo que vendrá. Menosprecia nuevamente al rey Ezequías, engrandece al rey de Asiria, porque dice, oíd la palabra del gran rey de Asiria, del gran rey, el rey de Asiria. Y prácticamente les dice, no confíen en lo que les dice Ezequías, ustedes no tienen escapatoria. Es más, hagan la paz conmigo, ríndanse y yo los llevaré a una tierra mejor. No hay necesidad de que haya conflicto, ustedes ríndanse y entréguense. Y es que esto era un factor determinante en las guerras de la antigüedad porque les daba como que más seguridad, les daba más orgullo de que pues personas traicionaran su propia nación. Y eso es algo que de lo peor que podían hacer. Pero es que dentro de esto de que no le debían de hacer caso a Ezequías, ¿por qué no le debía de hacer caso a Ezequías? Porque dice, Ezequías, no los haga Ezequías confiar en Jehová diciendo, ciertamente nos librará y esa ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. Cuando llegan las dificultades, es difícil el hecho de decir estoy confiando plenamente en Dios. ¿Por qué? Porque nuestra humanidad caída tiende a buscar soluciones por nuestros propios medios. Es lo peor que nosotros podemos hacer. Es por eso que luego las tentaciones llegan y nos susurran al oído y nos dicen, no tienes por qué confiar en Dios, tienes esta salida no tan legal, pero puedes salir adelante, puedes lograr tu objetivo, puedes hacer esto, puedes corromperte un poco, pero no ir más allá. No cruzar tanto la línea, inclusive las tentaciones buscan un tantito de moralidad en este aspecto, pero recordemos que no son legales, no es nada bueno. Y es en este momento en el que nosotros debemos identificar si estamos escuchando a Dios, si lo estamos obedeciendo a través de la palabra, o estamos haciendo caso a lo que son las tentaciones y lo que el mundo nos ofrece. Es por eso que Dios en su misericordia pone personas que buscan a Dios, que obedecen al Señor, que tienen celo por el Señor. ¿En qué? En ayudarnos, en aconsejarnos, en este caso los pastores en nuestras iglesias locales, hermanos capacitados en nuestras iglesias locales, lo que son los ancianos, los diáconos. De manera que, ¿qué es lo que debemos hacer cuando nuestra confianza en Dios es puesta a prueba? Saber a quién escucho. Si es un consejo bíblico, lo va a ser sustentado, obviamente, en la palabra. O si es un consejo que busca desviarme de la verdad y atenta a mi libertad cristiana. Entonces nosotros debemos empezar a distinguir y eso nos lleva al segundo punto que vamos a estar estudiando, el cual es prudencia ante la aflicción. Este personaje, el Rapsaces, con toda su supuesta autoridad, empieza a decir, hagan la paz y nosotros los vamos a llevar a una tierra mejor. Pero es que eso no es posible. ¿Por qué? O sea, sí era posible que los pudieran llevar a una tierra mejor, pero ¿por qué no? Recordemos que ahorita estaba en su auge Asiria. Y después empezaba a formarse un nuevo imperio, el imperio babilónico. Entonces el imperio babilónico aplastó al de Asiria y el imperio babilónico se sentía fuerte como en este momento el de Asiria. Pero los medos persas llegaron y aplastaron a los babilónicos y los persas igual se sintieron así hasta que llegaron los griegos se sintieron así hasta que fueron dominados por los romanos y los romanos cayeron en Constantinopla. O sea, vemos que todos los imperios del mundo empezaron a caer subsecuentemente. Dios es el único que permanece. Entonces, nada del mundo, nada de las tentaciones que nos puedan ofrecer van a permanecer, van a ser duraderas. Entonces, lo que nos ofrece puede ser una salida, lo que nos ofrece puede ser una opción muy atractiva, pero si no glorifica a Dios, es algo perecedero que va a traer grandes consecuencias a cada uno de nosotros. Y es que en el versículo 33 empieza a decir, ¿acaso los dioses de las naciones que hemos conquistado los libraron a ellos? No lo hicieron, y empieza a dar una grande lista. Y en el versículo 35 pregunta, ¿qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado a su tierra de mi mano? Y dice, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén. Lo más difícil de las pruebas es que siempre van a llegar a atentar contra nuestra fe.
Y es que eso es donde yace el meollo del asunto. Si nuestra fe está tambaleando, vamos a ceder. Pero si nuestra fe es firme, esto va a ser nada más palabras vacías. Esto no va a tener ningún sentido. Y es que vemos, pregunto, ¿vemos que el pueblo le respondió? ¿Vemos que estos tres personajes, Eliakim, Hilcías y Sebna le respondieron? No. ¿Por qué? Versículo 36. Pero el pueblo cayó y no le respondió palabra, porque había un mandato del rey, el cual había dicho, no le respondas. Cuando nos encontramos en problemas, siempre va a haber personas implicadas. Normal. Vamos a defendernos, vamos a entrar en conflicto, vamos a entrar en, pues, peleas físicas contra ellos. No, sino que no vamos a responder. Ezequías, ¿por qué no respondió aquí? ¿Porque era débil? ¿Porque tenía miedo? No, sino que Ezequías sabía que iban a venir a amenazarlos y era mejor callar que estar entrando en conflicto. ¿Por qué? Porque sabemos que ellos y nosotros confiamos en Dios. Entonces no hay necesidad de estar hablando, no hay necesidad de estar entablando conflicto, problema, creando más dificultades, si nosotros podemos ser prudentes. Dios nos ha llamado a ser prudentes, Dios nos ha llamado a tener cuidado de lo que nosotros decimos. Santiago 1:19 dice, por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos las dificultades? Lo que nosotros debemos hacer es escuchar a Dios mediante su palabra. Es que Dios no me está hablando. Ok, Dios te va a hablar y te lo voy a asegurar. ¿Cómo? Lee tu Biblia. ¿Quieres escucharlo audiblemente? Léela en voz alta. Eso es lo que Charles Spurgeon decía. De manera que a través de lo que nosotros escuchemos de la palabra, vamos a ir adquiriendo esa prudencia, vamos a ir adquiriendo esa sensatez, vamos a ir adquiriendo esa confianza y fortaleza que Dios nos va a proveer a través de su obra perfecta. Deseando que este devocional sea para edificación, para fortaleza de cada uno de ustedes, el Señor sea bendiciéndolo, sea ayudándoles y reciban un afectuoso saludo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Saludos.